Muy bien, creo que ya están viendo la presentación. Se la voy a compartir en grande. Muy bien, creo que ya pueden ver la presentación, así que vamos a comenzar, solo que creo que aún no salen los subtítulos. No sé si se me entiende bien. Sí, se le escucha bien, pero no salen los subtítulos. ¿Verdad? Saber por qué voy a poner, lo voy a quitar y lo voy a poner de nuevo, tal vez así. Vamos a ver si ahora sí salen. No salen, a saber por qué, qué raro. Vamos a ver si ahora si salen. No, no salen. Permítanme. Voy a dejarla de compartir. Vamos a poner otra vez. Vamos a ver ahora. Vamos a ver si salen. No salen, mire. A saber por qué. Quizás en mi internet. Vamos a ver. Hola. No, no salen. La verdad no sé por qué. Bueno, tal vez en el transcurso de que voy hablando, tal vez empiezan a salir. Pero usted sí me escucha bien, ¿verdad? Por el momento. Sí, se le escucha bien. Sí. Vale. Sí, se Entonces, escucha. vale, muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos a comenzar. Ojalá que los subtítulos vayan saliendo después, porque no sé la verdad por qué no lo da. Bueno, entonces, bienvenidos a la tutoría de repaso 3. Antes de comenzar con lo que es el contenido que se le va a dar el día de ahora, solo tengo unos avisos para ustedes, ¿verdad? Como bien se habrán dado cuenta, debido a lo que está pasando en nuestro país, con la tormenta y todo esto, la Universidad de El Salvador pues sacó un comunicado en el que suspendía actividades estos días, ¿verdad? De esta semana, pero esto es solamente para los presenciales, nos decían los coordinadores a nosotros. Nosotros que somos virtuales, sí va a tratar de dar todo normal, las tutorías de repaso, las tareas, todas las actividades que se tuvieran en esta semana, pues se van a entregar para no retrasarnos más. Y también, solamente que si alguno de ustedes llegara a tener alguna dificultad de internet o algo debido a la tormenta, ¿verdad? Entonces solo hacen algún comprobante, ¿verdad? Referente a eso y pueden tener 1, 2 o 3 días de prórroga con respecto a la entrega de actividades. Entonces los digo porque se nos pidió que se los comunicara, ¿verdad? Pero se nos decía que sí, en la medida de lo posible, que por favor, pues, se pudiera terminar con todas las actividades, o sea, ser entregadas. ¿Sí? Entonces, ese es un aviso que tenía para ustedes. El otro aviso es que si ya revisaron las orientaciones académicas, ya que están cambiadas, ¿verdad? Con la nueva fecha, gracias a Dios, el coordinador ya subió las orientaciones académicas ya con las fechas cambiadas, con las nuevas fechas. El día de mañana, viernes, tienen la autoevaluación de la unidad 2, ¿sí? Entonces, para que estén pendientes, no nos ha dicho a qué horas la va a habilitar, ni nada, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, quería recordarles eso por cualquier cosa, ¿verdad? No sé si antes de comenzar hay alguna consulta. No, solo de álgebra sí no están actualizados, ¿verdad, Liz? Sí, fíjese que no, Las como orientaciones. ustedes me solicitaron, ajá, yo le escribí al coordinador y también al de cálculo, ¿verdad? Porque en las dos materias me lo solicitaron, pero el de esas todavía no las ha actualizado él. Entonces es de esperar, ¿verdad? Yo supongo que ya en un tiempito pues lo va a hacer. No sé si hay otra consulta. De mi parte, no, Liz. Bueno, muy bien, entonces vamos a dar inicio. Miren, nos salieron los subtítulos. No sé qué le pasará a esto, porque siempre han salido normal. Bueno, ojalá que salgan
en el tiempito. Vamos a ver. Aquí quiero que no sé por qué. Vamos a intentar otra vez. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ver si ahora ya salen. No, no salen. Mire. Qué lástima, no sé por qué. No sé por qué. ¿Será que no salen? ¿Será mi internet? Vamos a ver por qué. No. Bueno, vamos a comenzar. Ojalá que pueda ir viendo las diapositivas el compañero. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando sobre los máximos y lo que son los mínimos globales. Si se recuerdan, en la tutoría normal hablamos sobre los máximos y los mínimos, pero no eran los globales, ¿verdad? Sino los que eran solamente en una zona, nada más. Entonces tenemos acá ya la definición de máximos y mínimos globales. Y esta nos dice que supongamos que f, que va de A hacia los reales, es una función definida en un conjunto A de R2 o R3. Entonces se dice que un punto X sub 0 que pertenece a es un punto de máximo absoluto o de mínimo absoluto de f si se cumple que f de x es menor o igual que f de x sub 0, ¿verdad? Esto para decir que es un punto máximo, ¿verdad? O f de x es mayor o igual que f de x sub 0, es decir, que el x sub 0 pues para todo X que pertenece a A. Entonces ahí está, ¿verdad? Si sucede eso, que ese punto X sub 0 evaluado en la función cumple que, como dice acá, ¿verdad? Es mayor que el f de x, entonces es un punto máximo. Como le dice acá, si ese f de x sub 0, ¿verdad? Es menor o lo que es lo mismo, ¿verdad? Que el f de x es mayor que ese f de x sub 0, pues él va a ser un mínimo. Si se cumple para de x que está en A, pues que es el dominio de la función. Entonces, luego tenemos la otra definición que se dice que un conjunto D que está en R3 es acotado si existe un número M mayor que 0, tal que la norma de este X es menor que M para todo X en D, ¿sí? Y eso va a ser también un conjunto cerrado si contiene todos los puntos de su frontera. Si recuerdan, decíamos que un conjunto era abierto, ¿verdad? Si no contenía la frontera, y pues acá un conjunto cerrado sí contiene pues a los puntos de su frontera. Y acotado es que exista un número tal que se vaya a cumplir que para el valor de X, ¿verdad? La norma de X va a ser menor que ese número M. Si cumple eso, pues se dice que el conjunto es acotado. Entonces, hablamos de estas dos definiciones porque se necesita en el teorema 2.4, que justamente es el teorema de existencia de máximos y mínimos globales. Entonces tenemos acá que sea de un conjunto cerrado, es decir, que cumple la definición esta de acá arriba y acotado en R a la N. Es decir, también que cumple esto, ¿verdad? Las dos cosas. Y sea F una función que va de D hacia los reales, que cumple ser continuo. Entonces, si tengo esas dos cosas, entonces dice que van a existir puntos X sub 0 y X sub 1 de D, donde F alcanza sus valores máximos y mínimos. Entonces, vean, este teorema 2.4, como lo dice acá, ¿verdad? Es el teorema de existencia de máximos y mínimos. Si se cumplen esta hipótesis que están acá, entonces, ustedes pueden afirmar que esa función va a tener un máximo y un mínimo, porque ese teorema, pues, lo dice. Luego tenemos acá los máximos y mínimos globales siempre. Tenemos una estrategia de cómo hallar los puntos de máximo y mínimo absoluto en una región con fronteras, ¿sí? Siempre que les digan, les den una función, pero les den una frontera referente a esa función, esta es una estrategia para que ustedes encuentren sus puntos máximos y mínimos. Entonces nos dice que sea f una función de dos variables definida en una región D en R2. Y este D pues es cerrada y acotada, ¿verdad? Entonces que está limitada por una curva, la F, perdón, es cerrada y acotada, ¿verdad? Entonces, esa que está limitada por una curva cerrada suave. Para hallar el máximo y el mínimo absoluto de la función F en la región D,
se siguen los siguientes pasos. Primero, deben todos los puntos críticos de f en d, ¿verdad? Que eso ya lo aprendimos a hacer, que los puntos críticos se encuentran pues sacando la primera derivada e igualando a cero. Luego el segundo paso es hallar los puntos críticos de f considerada como una función definida, pero solamente en la frontera de d. ¿Sí? Entonces eso es algo nuevo, ya lo vamos a ver cómo se hace eso. Luego lo tercero pues es calcular el valor de f en todos esos puntos críticos, es decir, evaluar en la función f los puntos que encontramos en la sección 2. Y luego el 4 es comparar todos los valores y seleccionar el mayor y el menor valor, ¿verdad? Para decidir pues cuál va a ser el máximo y el mínimo absoluto. Entonces, estos son los 4 pasos que se siguen para encontrar máximos y mínimos absolutos de una función que está restringida a una región, ¿verdad? Entonces, acá para poner en práctica esos pasos, tenemos este ejemplo. Que el ejemplo nos dice hallar los valores máximo y mínimo de la función. Aquí está la función f de x en el disco D definido como x al cuadrado más y al cuadrado menor o igual que 1. Entonces, vean, me dan mi función y me dan la región que los restringe a esta función. Aquí está. Entonces, para encontrar máximos y mínimos cuando tenga función y esté restringido por una región, ¿verdad? Con frontera, entonces sigo estos pasos. Primer paso decíamos que era, pues hallar, como lo dice acá, localizar los puntos críticos de f en D. Entonces, para hallar los puntos críticos, pues sacamos las parciales, ¿verdad? La derivada, como depende de x de y, sacamos la parcial de f con respecto a x y sacamos la parcial de f con respecto a y las igualamos a ceros cada una, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la parcial de f con respecto a x, pues es 2x, ¿verdad? Esto es 0, aquí da menos 1, aquí está 2x menos 1, esto es 0 y esto es 0, ¿verdad? Entonces aquí está, esta es la derivada con respecto a x y la igualo a 0. Luego saco la parcial de f con respecto a y, esto es 0, la de y cuadrado es 2y, por eso sale 2y, la de esta x es 0, la de menos y pues es menos 1, aquí está. Y esta pues es 0. Entonces, y lo igualo a 0, la parcial de f con respecto a y aquí está igualada a 0. Luego, ¿qué hacemos? Despejamos y encontramos x y y, ¿verdad? De la primera ecuación, al despejar x, el 1 pasa a sumar, el 2 pasa a dividir, sale el 1 medio. Aquí está, vean, x vale 1 medio. Y y pues igual, ¿verdad? El 1 pasa a sumar, el 2 pasa a dividir y me sale que y vale 1 medio. Entonces, por tanto, el punto x y es 1 medio, 1 medio. Y como es el único punto que obtuve yo al sacar las derivadas e igualar a 0, pues este es el único punto crítico en el disco D, que es la región que me dan, ¿verdad? En este caso, todos los pares ordenados x, y, que cumplen estar como x al cuadrado más y al cuadrado menor que 1, ¿sí? Entonces, acá ya tengo yo el primer paso, como lo dice acá, ¿verdad? Localizar todos los puntos críticos de F en la región D. Luego vamos con el segundo, que es hallar los puntos críticos de f, considerada como una función definida solo en la frontera de D. Entonces, este disco que está acá, ¿verdad? Definido solo la frontera nada más es cuando es igual a 1, ¿sí? Cuando x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Entonces, como dice acá, la frontera de D se puede parametrizar, lo que se hace es esto, ¿verdad? Parametrizarlo en coordenadas polares. Sabemos que el X se puede poner como seno de teta, el Y coseno de teta, y C de T pues queda definida de esa manera, con T que está de 0 a 2pi. Entonces, así, f evaluado en esta función c de t, simplemente es sustituir acá, ¿verdad? Ahora mi x vale c de t y mi y vale coseno de t. Lo sustituyo, me queda seno de t al cuadrado acá, ¿verdad? Y al cuadrado es coseno de t al cuadrado, menos x, menos seno de t, menos y, menos coseno de t, más 1. Ahí está. Y eso pues es igual a qué? Sabemos que el seno cuadrado más el coseno cuadrado da 1, esto da 1, sumado con este 1, eso da 2, me queda 2, menos seno de t menos coseno de t. Ahí ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces así queda. Y esto pues le voy a llamar g de t, solo para tener una notación más bonita que f de c de t. Entonces le llamamos g de t. Entonces, recordando el paso 2, pues nos está pidiendo los puntos críticos de la función f
en la frontera. Entonces, por eso estoy haciendo esto. Primero estoy viendo en la frontera de D cómo a sacarla en F, ¿verdad? Sus puntos críticos. Entonces, ya a esta función yo la derivo e igualo a cero, que es justamente como yo encuentro los puntos críticos. Es lo que dice acá. Para hallar los puntos críticos de F en la frontera de D, basta localizar el máximo o el mínimo de G de esta función. Entonces, derivamos y igualamos a cero. Entonces, al derivar, la derivada de 2 es cero, ¿verdad? La del coseno, la del seno es coseno y la del coseno es menos seno. Entonces, solo les queda eso y le igualan a cero, les va a quedar pues que el seno de teta es igual al coseno de teta. Ahí. Entonces, ustedes tienen que ver cuándo estos son iguales, en qué valores, en qué ángulos de t esto se cumple. Entonces, si ustedes ven la gráfica, pues eso se cumple, que el seno y el coseno son iguales cuando t vale pi cuartos y cuando t vale 5 pi cuartos. Entonces, ser puntos de máximo y mínimo de la frontera de D, que son los que yo quiero, es pues estos valores evaluados en la función C de T. Entonces, vengo pi cuartos, el otro es C evaluado en el otro que encontré, 5 pi, los extremos de t que tenía acá. C evaluado en 0 y C evaluado en 2 pi, que al final pues da el mismo resultado, ¿verdad? Pero ustedes lo tienen que evaluar en cada uno. Entonces, aquí quiero ver, sí, ahí terminamos con el segundo paso, que es tener los candidatos pues para hacer máximos y mínimos, es decir, encontrar los puntos críticos que son pues estos de acá, ¿sí? Entonces, ese era el segundo paso, ya los puntos críticos de F, considerada como una función definida solo en la frontera, por eso se hace ese proceso. Luego el tercero, pues es ya calcular el valor de F en estos puntos que dos. Entonces, lo vamos a hacer. Aquí tenemos los puntos, ¿verdad? Entonces, los vamos a evaluar en F. Entonces, dice acá, los valores de F en los puntos críticos son F evaluado en un medio, coma, un medio, que al evaluarlo, pues, eso les da un medio, porque ese es el punto que encontré acá, ¿verdad? Si se fijan en el paso 1, en el paso 3 tenemos que evaluar todos los puntos que hayamos encontrado. En el paso 1 solo encontré uno, ¿verdad? Que era un medio como un medio, lo evalúo. Aquí está, f de un medio como un medio, pues me da un medio, ¿sí? Luego del paso 2 tengo los otros 4 puntos, que uno era c de pi cuartos. Si ustedes evalúan c de pi cuartos acá, pues le da como resultado raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 le va a dar. Entonces evaluamos en f raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, le va a dar como resultado 2 menos raíz de 2, al evaluarlo acá en la función, ¿verdad? Luego voy con c de 5 pi cuartos, evalúo primero c de 5 pi cuartos, es decir, seno de 5 pi cuartos, coseno de 5 pi cuartos, y da como resultado esto de acá, menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Entonces ahora en f evalúo estos valores de menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2, es decir, en esta función de acá, y pues le da como resultado 2 más raíz de 2. Luego, tengo acá me falta, quiero ver, el otro puntito que me faltaba era, C de 0 y C de 2 pi. Es decir, seno de 0, coseno de 0, ¿verdad? Y de 2 pi, pues que me da como resultado 0,1, ¿verdad? Entonces, al evaluar los puntos 0,1 en la función, eso me da el valor de 1. Entonces, ya tengo acá evaluados todos los valores que son candidatos a ser máximos o mínimos de mi función. Los evalué en la funcioncita f. Y ahora el último paso lo que me dice nada más es comparar todos los valores y seleccionar el mayor y el menor. Entonces vengo yo y veo todas las respuestas y veo cuál es el valor y el menor número. Acá me dio un medio, acá me dio 2 menos raíz de 2, acá me dio 2 más raíz de 2, acá me dio 1. Entonces, digo acá, ¿verdad? Comprobando todos los valores, un medio, bueno, los que acabamos de decir, ¿verdad? Está claro que el mínimo absoluto se alcanza en un medio, coma, un medio. ¿Por qué razón?
porque el un medio es el menor valor de todos estos que he encontrado acá, ¿sí? Es decir, que ustedes lo que ven son los resultados, ¿sí? Pero el mínimo, ¿ven cuál es el número más pequeño de resultados? Pero el mínimo va a ser el punto donde evalué, ¿verdad? Entonces, el punto donde evalué era un medio coma un medio, por lo tanto, ese es el mínimo. Y pues el máximo es el mayor valor de todos estos, este, entonces que es en menos raíz de 2. Quiero ver, el máximo absoluto se alcanza en menos raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque el valor más grande de estos cuatro es 2 más raíz de 2, ¿verdad? Que es un número más grande que 2, ¿verdad? Más grande que uno, más grande que esta, más grande que un medio. Por lo tanto, como en este número es el más grande, el punto donde evalúe pues es el máximo, es decir, este de acá. Y es lo que dice acá, ¿verdad? Entonces, ahí está la muestra de cómo se siguen los cuatro pasos para encontrar los globales cuando me dan una y una región que la no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Vale, muy bien, entonces vamos a continuar. Entonces, luego tenemos acá el teorema 3.1 que habla pues del método de los multiplicadores de Lagrange. Y este nos dice que sea f, que va de U subconjunto de Rn, y g, que va de U subconjunto de Rn a R, funciones de C1, es decir, continuamente diferenciable, ¿verdad? Con valores reales, sean x sub 0 que pertenece a U y g de x sub 0 me da el valor de C, y sea S el conjunto de nivel de G con valor C. Esto pues recordemos como dice acá, que es decir, el conjunto de nivel es el conjunto de los puntos X que pertenecen a Rn que satisfacen que G de X es igual a SC. Entonces, luego tenemos que supongamos que el gradiente de G de X es igual a 0. Ahí están las parciales, ¿verdad? Sabemos eso. Luego tenemos que si f restringido a S, como dice acá, ¿verdad? Lo denota eso, f restringido a S, alcanza en x sub 0 un máximo o un mínimo local en la región S, entonces va a existir un lambda tal que el gradiente de f de x sub 0 va a ser igual a lambda veces el gradiente de g de x sub 0. Entonces, este es un método que se utiliza pues a veces. Vamos a ver acá un ejemplo. Entonces el ejemplo nos pide acá maximizar la función f de x y z igual a x más z sujeta a la restricción de que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado pues es igual a 1. Entonces acá, por el teorema 2.4, que es el de la existencia de máximos y mínimos, si se recuerdan, sabemos por ese teorema que la función f restringida a la superficie de la esfera, porque esta es una esfera, ¿verdad? Eh, de la esfera unidad, la que tenemos acá, tiene un máximo y también un mínimo, ¿verdad? Pero acá me están pidiendo pues maximizar. Entonces, ¿por qué razón? Porque si tenemos acá pues que la esfera es cerrada y pues es acotada, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cumple la hipótesis del teorema, entonces podemos utilizarlo y decir pues que existe ese máximo. También un mínimo, como lo dice ahí. Luego, para hallar el máximo, pues utilizamos nuevamente el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, para encontrar el máximo, lo que me dice el teorema de Lagrange, como acabamos de ver, pues es que buscamos este lambda y este par ordenado x, y, z, tales que se cumpla lo que dice acá, ¿verdad? Porque como dice acá, ¿verdad? Si ese máximo existe, entonces tiene que haber un lambda que cumpla eso. El gradiente de f evaluado en x sub 0 es lambda veces el gradiente de g evaluado en x sub 0. Donde este es mi f y mi g, pues es la región, la restricción que me dan acá. Entonces vengo y para igualar lo del gradiente, ¿verdad? Primero saco el gradiente de mi función x, es decir, la derivada de f con respecto a x, que es 1, con respecto a y, que me da 0, y con respecto a z, que me da 1, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahí su vector con coordenadas 1, 0, 1, ¿verdad? Es el gradiente de f. Luego sacamos el gradiente de g, que es la derivada, ¿verdad? Con respecto a x, y, z. Entonces nos quedaría con respecto a x, perdón, es 2x, con respecto a y es 2y, con respecto a z, pues es 2z. Y el 1, pues es la derivada de 0, ¿verdad?
Entonces me va a quedar el otro vector con coordenadas 2x, 2y, 2z. Y lo igualamos, ¿verdad? Igualamos el primer vector, igual a lambda veces el segundo vector. Y luego, igualamos primera coordenada con primera coordenada, segunda coordenada con segunda coordenada y tercera coordenada con tercera coordenada. Entonces, la primera coordenada del gradiente de f, pues es 1, ¿verdad? Entonces, 1 igual a la primera coordenada del gradiente de g, que es lambda veces 2x, ¿verdad? Porque ahí va multiplicado por lambda. Luego la segunda coordenada del gradiente de f es 0, ¿verdad? Porque la parcela con respecto a y era 0. Luego la de acá, pues es 2y multiplicado por lambda. Y la tercera coordenada, pues es 1. Y de acá era 2z y multiplicado por lambda. Ahí está. Lo que hicimos, pues simplemente es esto. El gradiente de f en x sub 0 igual a lambda veces el gradiente de g en x sub 0. Entonces, ahí está. Ya lo hicimos. Y tenemos la restricción, ¿verdad? Eso siempre se coloca. Se coloca lo de igualar acá y se pone pues la restricción que se está dando. X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Entonces, buscamos lambda y x y z que cumplan estas 4 cosas en este caso. Entonces, luego vamos a buscar ese lambda, ¿verdad? Y el x y z. Entonces, de la primera o de la tercera ecuación vemos que lambda tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque tenemos que 2xy por lambda es 1 y si lambda valiera 0 jamás me va a dar 1, ¿verdad? Entonces, de la primera ecuación lambda tiene que ser diferente de 0 o de la tercera, ¿verdad? Ahí se ve que lambda es diferente de 0. Luego, así que de la segunda ecuación obtenemos que y es igual a 0. ¿Por qué razón? Si ya tenemos acá que esto vale 0, pero lambda no puede ser 0, 2 obviamente no es 0, ¿verdad? Entonces y obligatoriamente tiene que ser 0. Entonces ya tenemos el valor de y vale 0. Luego de la primera o de la tercera tenemos que x es igual a z. ¿Qué razón? Porque ya tenemos acá que 2 por lambda por x es 1, pero también 2 por lambda por z es 1, entonces pues x y z tienen que tener el mismo valor, ¿verdad? Si no, jamás me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces x es igual a z, como dice acá, y por tanto de la cuarta, es decir, de esta cuarta ecuación, porque tenemos esas tres ecuaciones y esta cuarta. Eso es lo que se ocupa siempre para encontrar los valores de x, y y z. Entonces, de la cuarta ecuación, como ya tenemos que y vale 0, esto es 0, ¿verdad? Y que x es igual a y, puedo sustituir, ¿verdad? Aquí tengo x cuadrado y me va a quedar más cuadrado, es decir, 2x cuadrado igual a 1. Despejando el x al cuadrado me queda x cuadrado igual a 1 sobre 2, ¿verdad? Y como yo quiero x, pues saco la raíz. Entonces me va a quedar que vale más o menos la raíz de 1, que es 1, sobre la raíz de 2, que la dejo representada. Y eso también vale z, ¿verdad? Porque ya había dicho pues que x era igual a z. Y encontré el valor de x, el de z y el de y ya lo había encontrado, entonces ya terminé ahí. Entonces dice, por consiguiente nuestros puntos son, primero con el 1 sobre raíz de 2 positivo, el y vale 0 y el z pues vale lo mismo, 1 sobre raíz de 2. Ahora voy cuando x vale menos 1 sobre raíz de 2, el y pues siempre vale 0 y el z vale lo mismo que x, es decir, menos 1 sobre raíz de 2. Ahí están, ya no hay más puntos, son esos dos los que obtuve. Entonces dice, comparando pues los valores de f en estos puntos, es decir, sustituyendo cada valor en la función f que me dan acá, x valiendo 1 sobre raíz de 2, y valiendo 0 y z valiendo 1 sobre raíz de 2, entonces podemos ver que el primer punto produce el máximo de f, ¿sí? Ustedes evalúan en f cada uno de estos puntos y el resultado más grande pues les va a dar con este primer punto, ¿sí? Con este primer par ordenado. Entonces, sometida a la restricción, ¿verdad? Que tiene acá. Y el segundo le va a dar el número más pequeño como resultado al evaluar en F, por lo tanto, él es el mínimo. Entonces, acá pues está un ejemplo de cómo encontrar lo que es el máximo y el mínimo usando los multiplicadores de Lagrange. No sé si hay alguna consulta. ¿No? Muy bien. Continuamos. Por el momento no, Ale. No sé si alguien habló, pero no le entendí. Por el momento no hay consulta. Muy bien, gracias. Solo quiero hacerle una pregunta. Sí, dígame.
Este material es del 2 o del 3. No, la unidad 2, la última vez que me metí todavía no estaba la unidad 3. No sé si ustedes ya se metieron hoy en la noche y está. No, porque entré. Vaya, vaya, vaya. No, es de la unidad 2, eso es de la unidad 2, de la última parte. Y para la evaluación, disculpe, que vamos a tener, que estoy en otra materia, en lo que es álgebra, ¿hasta qué material vamos a tener? En la de álgebras, quiero ver, en lo que, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que les ha puesto él que se va a llamar? Bueno, pero en la evaluación que van a tener ahí, ¿verdad? Yo leí que decía que solo iba a venir la unidad 1. Gracias. Bueno, muy bien. No sé si a los demás revisaron qué material viene en esa evaluación para que me corrijan si me estoy equivocando. ¿Verdad que solo la unidad 1 decía? No sé si alguien más revisó de álgebra. Yo entiendo que la unidad 1, Sí, verdad. Es que yo me metí a verla, la evaluación, porque ahí creo que les ha colocado él. Métanse después, si tienen chancecito. No le va a dejar ver el PDF, ¿verdad? De los ejercicios que les va a poner a resolver, pero sí está la indicación y me acuerdo que decía que era la unidad 1, pero ahí revisan, no vaya a ser que les esté mintiendo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Vaya, muy bien, eso era un paréntesis, ¿verdad? Respecto a álgebra lineal. Vaya, ahora bien, vamos a continuar acá hablando de lo que es la existencia de soluciones. Entonces, acá pues vamos a ver cómo hacer los mismos procesos que venimos haciendo, pero cuando se tienen varias restricciones, no solo una. Entonces dice acá, si una superficie S está definida por varias restricciones, a saber, la restricción G1 de X1 hasta Xn igualada a un C1, la restricción G2, la restricción GK. Entonces dice el teorema de los multiplicadores de Lagrange se puede generalizar como sigue. Si f tiene un máximo o un mínimo sobre S en X sub 0, debe existir constantes lambda 1, lambda k, tales que el gradiente de f de X sub 0 es igual a lambda 1, el gradiente de G1 de X sub 0 más lambda k del gradiente de G de k de X sub 0. Entonces ven acá, esto es una generalización de los multiplicadores de Lagrange. Nada más que cuando tengo varias restricciones, ¿verdad? Antes encontramos solo una lambda, ahora vamos a encontrar la cantidad de lambda dependiendo pues de las restricciones que tengamos. Entonces, vamos a poner un ejemplo acá pues para entenderlo mejor. El ejemplo dice, hallar los puntos de extremo de f de x, y, z igual a x más y más z sujeta a dos condiciones. Entonces, vean, esa es la diferencia, ¿verdad? En el ejemplo anterior solo teníamos una restricción. Acá pues tenemos dos. Entonces, vamos a seguir los mismos pasos, nada más que ahora sabiendo que tenemos dos restricciones, ¿verdad? Entonces, dice acá, aquí hay dos restricciones, G1 y pues G2, ¿verdad? Lo que hicieron nada más fue igualarlas a 0, ¿verdad? El 2 lo pasaron como -2 y el 1 lo pasaron como -1. Ahí están mis dos restricciones. Luego dice, así debemos encontrar X, Y, Z, como son de dos restricciones, pues vamos a encontrar lambda 1 y lambda 2, ¿verdad? Si fueran tres restricciones, encontraríamos lambda 1, lambda 2 y lambda 3. ¿Tales qué cosa? Pues que se cumpla que el gradiente de f de X, Y, Z sea igual a lambda 1 multiplicado por el gradiente de G1 de X, Y, Z más lambda 2 por el gradiente de G de 2 de X, Y, Z, ¿verdad? Luego tendríamos que igualar la primera coordenada de acá de lo que nos quede, ¿verdad? Igual a la primera coordenada después de haber hecho la suma y así sucesivamente. Entonces, y se van a tener pues las restricciones, ¿verdad? Son las dos restricciones que me den, siempre las ponemos como ecuaciones, si se fijaron en el ejemplo anterior. Luego tenemos que calculando los gradientes e igualando las componentes, pues obtenemos lo siguiente. Primero sacamos el gradiente de f, si ustedes recuerdan, ¿verdad? La parcial con respecto a x, pues es 1, la parcial con respecto a y es 1, la parcial con respecto a z es 1. Me va a quedar un vector con coordenadas 1,1,1, ¿verdad? Si lo pueden ver para abajo, aquí quedan, ¿verdad? Ahí está 1, 1, 1. Es lo que yo voy a igualar, ¿verdad? La primera coordenada, la segunda coordenada y la tercera coordenada. ¿Igual a qué? A la primera coordenada de todo este resultado. Tengo que sacar, pues, la parcial de G1 con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z, ¿verdad? Entonces, con respecto a X, pues va a ser 2X
y recordemos multiplicada por lambda 1. Entonces me quedaría 2x por lambda 1, aquí está, ¿verdad? 2x por lambda 1 más con respecto a x de la G2, ¿verdad? Entonces, con respecto a x, esto pues me da G2, la derivada pues me da 1, ¿verdad? Entonces, 1 por lambda 2, ¿verdad? Aquí está, lambda 2. Luego mi segunda ecuación pues va a ser resultado de las segundas componentes. La parcial con respecto a y de mi f pues me dio 1, aquí está, igual. Ahora voy con la parcial de G1, pero ahora con respecto a y multiplicada por lambda 1. Entonces con respecto a y pues me dio 2y, ahí está, por lambda 1, más con respecto a y, acá pues me dio 0 porque no hay y, ¿verdad? En G2, 0 por lambda 2. Luego la tercera ecuación pues me sale la derivada de acá de f con respecto a z, que era 1, igual a la de G1 con respecto a z, pues es 0. Está 0 por lambda 1 más la de G2 con respecto a z, que es 1. Ahí está. Por lambda 2. Ahí está. Y luego ponemos las restricciones. Ahí está, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a 2 y x más z igual a 1. Entonces, con estas 5 ecuaciones voy a encontrar yo los valores de x, y, z. Ya acá está. Dice, estas 5 ecuaciones para x, y, z, lambda 1 y lambda 2. De la tercera ecuación tenemos que lambda 2 tiene que valer 1. ¿Por qué razón? Vamos a ver aquí. Como 0 por lambda 1 me da 0, ¿verdad? Solo me queda lambda 2 igual a 1, ¿verdad? Entonces ahí está. Lambda 2 vale 1. Y por tanto dice 2x por lambda 1 es igual a 0. Tengo acá, ¿verdad? 2x por lambda 1. Aquí está, ¿verdad? 2x por lambda 1 es igual a 0 porque como ya teníamos allá que lambda 2, quiero ver cuánto valía, acá, lambda 2 valía 1, ahí está, ¿verdad? Lambda 2 vale 1, entonces aquí tenemos 1 por 1, pues me da 1, ¿verdad? Los 1 se me eliminan y ya solo me queda esta parte, lambda 1 por 2x, pues igual a 0, ¿verdad? Aquí está, 2x lambda 1 igual a 0, y también luego tengo que 2y lambda 1, pues vale 1. Vamos a ver acá, 2y lambda 1, aquí está, 2y lambda 1 tiene que ser igual a 1 también, porque al multiplicar lambda 2 por 0, pues me da 0, y solo me queda 2y lambda 1 igual a 1. Aquí está, ahí está eso. Luego dice, como la segunda implica que lambda 1 tiene que ser diferente de 0, ¿verdad? De aquí vean, tenemos esta multiplicación de 2 por y por lambda 1 igual a 1, ¿verdad? Entonces no pueden ser 0, ni y ni lambda 1, ¿verdad? Entonces lambda 1 tiene que ser diferente de 0, como dice acá. Tenemos pues de esta primera, como lambda 1 no puede ser 0, que x obligatoriamente vale 0. Entonces acá tenemos que x vale 0. Luego, por consiguiente, se va a tener que y va a valer más o menos raíz de 2. ¿Por qué? Porque si tenemos que x vale 0, acá vean, de esta cuarta ecuación, como x vale 0, entonces me queda que y cuadrado vale 2, es decir, saco raíz, ¿verdad? Que y vale más o menos raíz de 2. Ahí se obtiene esta. Y luego dice que z vale 1. ¿De dónde se obtiene esto? Pues de esta quinta ecuación. Como x vale 0, pues me queda que z vale 1. Ahí está. Entonces, por lo tanto, ya tenemos los valores, ¿verdad? De x, y, z. Los posibles puntos son 0. Luego y vale más o menos raíz de 2. Aquí hay 2 puntos, ¿verdad? Uno con el positivo, otro con el negativo. Y z pues vale 1. Luego dice que una simple inflexión muestra que el par ordenado 0, raíz de 2, 1, es decir, al evaluar este punto en la función f, me va a dar el valor más grande que con el menos en raíz de 2. Entonces, él va a ser un máximo relativo. Y, pues por consiguiente, como al evaluar este otro punto en la función f me dio un valor más chiquito, pues él va a ser un mínimo. Entonces, aquí está otro ejemplo de cómo representar, cómo encontrar, perdón, los máximos y los mínimos utilizando los multiplicadores de Lagrange cuando se tienen dos ya restricciones, ¿verdad? Si se tuvieran 3, pues se tendría que hacer el mismo proceso, de acá. Y pues, eso es lo que tenía para compartirles a ustedes el día de ahora. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Disculpe que la moleste. Cuando estamos hablando de máximo y mínimo,
Como eso ya lo hemos visto en otra materia, otros ¿verdad? cálculos. Sí, en otros cálculos, hablándolo así ya matemático. Cuando nosotros, y también cuando se buscaba el máximo valor, Ujú. a medida que va avanzando uno en el cálculo, va conociendo otras cosas, ¿verdad? Sí, Bueno, ahora, cuando me dice usted, como vaya, porque hay que leer, hay que ver materiales y todo, pero no va a cambiar nada en comparación con como ir subiendo graditas para llegar al concepto al cual estamos. no, si usted se fija, todo lo que hemos venido viendo es como una, o sea, si se fija el teorema de Taylor, cuando lo vieron ustedes, pues es el mismo, ¿verdad? Nada más que ahora con más variables, igual lo de los máximos y los mínimos, nada más que las funciones que trabajamos ahora son un poquito más complejas que las que ustedes trabajaban antes, no sé si han notado eso. ¿Cómo no? Ajá, entonces eso es lo único, pero las bases, o sea, son las mismas, las que ustedes ya traen, pues es lo mismo que vienen aplicando acá. Por alguna duda que uno tenga, ¿verdad? Que sería factible o correcto repasar ciertos pasitos y comenzar a subir y llegar a lo que estamos. Sería Claro, una si forma. ustedes, eso, ajá, lo que usted menciona es algo excelente. Si ustedes, tienen la disposición, ¿verdad? Que sería muy bueno, de recordarse de los cuadernitos pasados o los materiales ahí, pues, sería excelente, ¿verdad? Para que se refresquen y vayan viendo cómo, o sea, comparando, ¿verdad? Cómo acá solo van aumentando un poquito más. Entonces, eso es lo que yo le preguntaba, ¿verdad? Que sería bueno recordar y tomar la base de lo que ya tenemos. Y si hay alguna duda, con gusto le voy a preguntar. Vaya, sí, claro que sí, ya sabe. Porque yo estaba revisando el material y cuando estuve trabajando sobre los gradientes, Ujú. encontré Se que fijó que era lo mismo. eh, este, estuve revisando uno y hay una respuesta que da como 18 a Ujú. sacar la derivada del z. Ajá. Entonces, y a mí me da de respuesta ahí, me da 8. Por eso Ah, se la voy a enviar. sí, mándemela porque no vaya a ser que sea un error de libro, ¿verdad? No, Entonces, mándemela. ya lo estuve revisando anoche esa parte y repetí ese proceso. Está bien bonito, ese es el gradiente donde se aplican varias ecuaciones, pero cuando llegué a eso no me pegaba la respuesta que está ahí en el, Ya. en el, en el guión, ¿verdad? Pero creo que lástima que no pude entrar con la otra máquina. Gracias que me facilitaron otra porque no podía entrar. Ah, Pero vale. Pero sí, ahí este, mándemela y yo para que sienta ya la seguridad usted, ¿verdad? De que está bueno, porque eso usted, yo me imagino que tiene la duda ahorita. sí Entonces tengo la ya duda, pero ya con esto, la otra situación es, este material, ¿cuándo lo vamos a tener disponible? este de la unidad 2 ya está desde el viernes pasado, está. Desde el viernes que tuvimos la tutoría, quiero ver la tutoría 2, La porque es de la tutoría unidad 2 2. ya hay parte de esto. Sí, en la tutoría 2 ya vimos el inicio de este material. Bueno, entonces lo voy a revisar y Sí, cualquier ahí duda vemos. le voy a preguntar. Gracias. Sí, pues ahí estén pendientes que supongo yo que mañana pues va a subir el material de la unidad 3 el coordinador, ¿verdad? Porque aún no lo ha hecho, que pues el que vamos a compartir el día sábado. No sé si tienen otra consulta. Víctor me dio un mensaje, aquí han dejado pues una consulta. Sí, Si digan. podemos revisar el ejemplo 17, dice que se había cortado el ínter en esa parte y si siempre se utiliza el seno y el coseno de ese mismo ejercicio. Veamos. Ah, el ejemplo 17, ¿verdad? Acá, eso está en el chat, supongo, ¿verdad? Muchas gracias por compartírmelo. Entonces, acá no es que siempre se va a usar el seno y el coseno, sino que
al parametrizar esta región, que en este caso es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 porque estamos trabajando la frontera, se puede parametrizar utilizando el seno y el coseno. Eso lo vieron no me acuerdo en cuál cálculo lo tuvieron que haber visto. Cómo pasar a coordenadas polares, cómo trabajar las regiones parametrizadas, porque salen de una manera pues más sencilla. Entonces, ahí depende de la figura que le den. En este caso, pues se usó esta parametrización, pero cuando le cambien acá esta parte, pues se va a cambiar también de igual forma la parametrización. Creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, creo que sí, Liz. Sí. Vaya, muy bien. Entonces ahí sí, revisen ustedes también otros ejemplos cuando tengan tiempo de los otros materiales para que vayan viendo cómo se van utilizando pues esta parte. Y también pueden revisar el libro que les mandé, que tiene pues más variedad de ejemplos y de otras cosas que les pueden utilizar. También recuerden que esto es solo una base, ¿verdad? Pero si ustedes tienen tiempo de expandirse más, pues mucho que mejor. Y el libro que les he mandado, pues me lo dio justamente el coordinador para que se los compartiera, que él decía pues que les iba a servir mucho a ustedes en esta parte. Disculpe, ¿me podría reenviar el libro? Ah, vaya, lo perdió. Le voy a reenviar el correo entonces, porque ahí tengo el correo enviado, entonces se lo voy a reenviar. Por favor. Solo que, como no sé, ahí les va a caer a todos, oigan, como los tengo en un solo grupo, y ahí les va a caer a todos, los que ya lo tienen, pues ahí lo ignoran, vean. Gracias. Va. Muy bien, no sé si hay Muchas otra pregunta. gracias. Bueno, entonces, pues recuerden los avisos que les di, ¿verdad? Si alguno llega a tener dificultades, para realizar alguna evaluación o algo, pues lo hace saber. Puede tener a lo máximo 3 días de prórroga, pero en lo que es lo posible, pues salgan con todas las actividades para que no se les acumulen, ¿verdad? Si se fijan, ya la otra semana tienen de álgebra y todo lo demás. Y no sé, en las otras materias que llevan, me imagino también, ¿verdad? Tienen otras actividades. Y el día de mañana no olviden estar revisando la plataforma para ver si el coordinador, pues, coloca ahí la autoevaluación que está programada para el día de mañana, pero aún no yo revisé ahora y no la había colocado. Puede ser que el día de mañana la coloque, así que estén pendientes de eso. Entonces, dejar de compartirles acá, pues esto es lo que tenía. Quiero ver acá para el día de ahora con ustedes. Si ya no tienen alguna otra consulta, voy a dejar de compartir acá, pues aquí nos quedaríamos. Que ha sido su gusto estar con ustedes y cualquier consulta, pues ya saben, escríbanme al correo o a la plataforma, solo que en la plataforma no sé si no tuvieron dificultades para entrar. Yo les intenté mandar un mensaje que al final no sé si les cayó, recordando de la tutoría y después me dio error y ya no pude entrar. No sé si fue solo yo o fue en ese momento de mala suerte, pero. No, yo tuve problema. Ah, también, entonces sí ha estado fallando, sí, es que al final yo ni sé si les cayó el mensaje o no del recordatorio, yo se los mandé y después me dio error y ya no pude entrar. Sí que si pueden, pues, si pueden en la plataforma bien, pero si no al correo. Y ahorita pues les voy a reenviar el correo, les voy a mandar la diapositiva y el video, el link del video por si les sirve, ¿verdad? De algo. Así que hasta aquí nos quedamos y pasen feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias.